Bienvenidos y bienvenidas a Focos. La economía y la política son dos esferas que nunca operan de forma separada. En Focos nos preguntamos cómo el contexto político electoral afecta al poder económico. Hablamos con empresarios y analistas sobre las expectativas y preocupaciones de este sector de cara al 28 de febrero. Esto fue lo que nos dijeron. La empresa privada está a la espera de lo que ocurra en las elecciones del próximo 28 de febrero y las decisiones que las nuevas autoridades vayan a tomar en el ámbito económico. Hay mucha expectativa por un lado, por el otro, y lamentablemente eso pone en pausa las inversiones, que es lo que más necesita el país en este momento. Inversiones. Y para que haya inversiones se necesita tener algún nivel de predictibilidad, de confianza, como para que esto digamos, sea el detonante de la recuperación que ahora urge para nuestro país. La próxima Asamblea Legislativa definirá temas que impactarán en la estabilidad económica nacional y la recuperación económica. Los más importantes son el control sobre el endeudamiento público y la aprobación de medidas de ajuste fiscal que podrían incluir el incremento de impuestos. Ambos son temas que preocupan a la empresa privada. Porque cuando alguien invierte, lo hace sobre la base de un sistema de impuestos ya definido, y si esas reglas del juego cambian y se incrementan los demás impuestos o algunos otros se crean nuevos, eso pues reduce la rentabilidad de los proyectos y por lo tanto la tasa de retorno de los mismos se vuelve a más largo plazo. De acuerdo con una encuesta de percepción de FUSADES, en el 2020, el clima de inversión tuvo una caída a niveles nunca vistos. Esto se debe en gran medida a la crisis económica por la pandemia de COVID-19, pero la preocupación por la polarización política y el deterioro de las finanzas públicas también ha ido creciendo en los últimos meses. Según la encuesta, el número de empresarios que señalaron estar preocupados por la incertidumbre política y económica del país se duplicó a lo largo del año, pasando del 13% registrado en marzo al 27% en diciembre. Yo creo que el conflicto de poderes del Estado tiene que ver mucho con el respeto a la institucionalidad y que se dé ese respeto entre los unos y los otros. Lamentablemente eso no se ha dado y el forcejeo que todavía a estas alturas vemos tiene un carácter electoral definitivamente y eso de alguna manera afecta. Y el clima de negocio pasa porque hayan instituciones fuertes en el país. Entonces el país necesita de instituciones fuertes que le garanticen las reglas claras, la transparencia, que le garanticen la rendición de cuentas. Los empresarios y analistas consultados no mencionan nombres ni banderas de su preferencia, pero coinciden en que el escenario más favorable para el debate de estos temas en la Asamblea Legislativa es uno donde exista pluralidad y balance de poderes. Que sería bueno y oportuno, dado que tendríamos como un inicio de una legislatura nueva, que se inaugure esa legislatura con un pluralismo ideológico y además con mucha participación de los partidos políticos y del Ejecutivo en la toma de decisiones, que logremos superar ese entrampamiento o ese, dijéramos, inadecuado confrontación que ha habido entre los poderes del Estado, específicamente con el Ejecutivo y el Legislativo, de forma tal de que pudiéramos aspirar a tener frente a nosotros las posibilidades de acciones concretas como un plan de país. Uno de los temas fundamentales es la parte fiscal y por lo tanto hay que poder escoger funcionarios, en este caso diputados, que puedan ser un balance, que puedan ser un contrapeso al Ejecutivo, pero con mucha capacidad técnica y política para poder actuar. Entonces, por eso es que son fundamentales estas próximas elecciones, cuántos diputados tiene cada fracción y cómo de esa manera no se le da un poder absoluto al presidente de la República, sino que se mantiene un equilibrio que permita mantener las finanzas públicas y toda la actividad económica del país dentro de ciertos parámetros que no comprometen ni el mediano ni el largo plazo. Nosotros, como Asociación Salvadoreña de Industriales, hemos trabajado y nos expresamos en términos de hacerlo con cualquier gobierno que llegue. Así sea
el uno, el otro, el de un color o el del otro. Nosotros queremos trabajar con todos, pero queremos que se nos respete y que se nos tome en cuenta para cuando haya que tomar decisiones que nos atañen o nos afecten. Mientras, para la micro y pequeña empresa, las preocupaciones sobre el futuro están menos relacionadas con el contexto político y más con la posibilidad de sobrevivir a la crisis económica provocada por el COVID-19, asegura el especialista en negocios Ernesto Hernández Otero. En la economía lo que podemos determinar es que han habido 5 meses de cierre total de la mayoría de empresas del país, que hay un porcentaje de 80,000 desempleados nuevos en los últimos 6 meses, que hay una baja en las cotizaciones de seguro social, que hay una baja en las cotizaciones de las AFPs, y eso se transforma en empresas que van a crecer menos, y muchas empresas que estaban creciendo van a tener que regresar a su estatus de pequeña empresa, o muchas micro que ya habían logrado ser pequeña, al sacar a 5 o 10 empleados van a volver a ser micro. Lo que la micro y pequeña empresa necesitan del Estado son buenas condiciones para operar y libertad para hacerlo, señala el especialista. El objetivo es mantener esto estable, entre quien entre, esté quien esté. En este momento, como yo mencionaba al principio, hemos sido frágiles en el último año. ¿Qué se va a hacer a partir de ahorita? ¿Se va a consolidar una institucionalidad? ¿Se va a fragilizar más? ¿Qué va a pasar si el país llega a fragilizarse suficiente como para que ya no haya ninguna credibilidad, ni siquiera interna? Lastimosamente ahí hay que entenderlo, y es que no va a entrar ningún dólar fuera del país. Para los grandes empresarios, la estabilidad política se traduce en un buen clima de negocios, y para los pequeños, en apoyos que les permitan sobrevivir a la crisis económica y crecer. Pero independientemente de sus posiciones, ambos están a merced de lo que decidirá la nueva Asamblea Legislativa electa este 28 de febrero.